El teléfono vibró en mi bolsillo como un latido furioso, rompiendo el silencio de la sala de ensayos donde el eco de los aplausos imaginarios aún resonaba. Teresa. Mi amor. Si escuchas esto, significa que me he ido. Pero nuestro secreto vivirá en ti. Susurró su voz grabada. Un puñal que se clavaba en mi pecho mientras yo. Irene. La viva. La real. La traicionada. Lo oía todo por primera vez. En ese instante. El mundo se derrumbó, muerta. Ella. Mi Teresa. Fingiendo su propia desaparición para un guión que devoraba nuestras vidas. Me llamo Irene. Y en Valladolid. Donde el Duero serpentea como un secreto mal guardado. Mi vida se entretejió con la de Teresa hace 5 años. En una noche de lluvia torrencial que parecía lavarlo todo. Pero solo empapó nuestras almas de promesas imposibles. Yo era entonces una escenógrafa modesta. Luchando por mantener vivo un teatro viejo en el corazón de la ciudad. Con sus butacas raídas y sus fantasmas de representaciones pasadas. Teresa llegó como un huracán envuelto en glamour, la actriz que acababa de ganar el Oscar por su papel en Sombras Eternas. Una historia de amores prohibidos en la España franquista que había cautivado al mundo. Sus ojos, negros como el azabache de las minas de Castilla, me atraparon desde el primer vistazo en el bar del Teatro Calderón, donde ella bebía un tinto con la gracia de quien sabe que el mundo la observa. ¿Crees en los finales felices, Irene? Me preguntó esa noche. Su voz ronca por el jet lag de Los Ángeles. Mientras la lluvia azotaba los cristales empañados. Yo, con mis manos manchadas de pintura escénica y mi corazón aún herido por una ruptura anterior. Negué con la cabeza. En el teatro. Los finales son solo pausas. Respondí. Y ella rió. Un sonido que era mitad alivio. Mitad desafío. Aquella risa selló nuestro destino. Pasamos la noche hablando de todo y nada, de Goya y sus majas desnudas. De las procesiones de Semana Santa que paralizan Valladolid cada año. De cómo el peso de la fama la ahogaba como el Ebro en crecida. Al amanecer. Cuando el sol teñía de rosa la Plaza Mayor. Nos besamos por primera vez. Un beso que sabía a vino y a libertad robada. Pero Teresa no era solo una estrella, era un enigma envuelto en secretos. Su vida pública era un tapiz de alfombras rojas y entrevistas en El País. Donde hablaba de amores platónicos y la soledad del arte. En privado. Conmigo. Era fuego puro, caminábamos de la mano por los jardines del Campo Grande al anochecer. Ocultas bajo paraguas compartidos. Susurrando planes de un futuro donde ella dejara Hollywood por las calles empedradas de mi Valladolid. Quiero envejecer aquí. Contigo. Viendo cómo el Pisuerga se congela en invierno. Me decía. Trazando mapas invisibles en mi piel con sus dedos. Yo creía en cada palabra. Porque en sus brazos. El mundo parecía posible. Sin embargo. Los primeros cracks aparecieron pronto. Llamadas a medianoche de su agente en Madrid. Susurros sobre un biopic que la ataría a un rodaje en Granada por meses. Es solo trabajo. Mi amor. Insistía. Pero sus ojos evitaban los míos. Como si cargara un peso que no quería compartir. Yo. Ingenua. Lo atribuía al estrés de la fama. Diseñaba sets para su próxima obra en el Teatro Lope de Vega. Un drama sobre amantes separadas por la guerra civil. Y en cada telón pintado. Vertía mi anhelo por ella. Nuestras noches eran rituales, cenas en mi pequeño piso en el barrio de La Rondilla. Con tortilla de patatas y vino de Ribera del Duero. Donde ella recitaba versos de Lorca hasta que el amanecer nos encontraba enredadas en sábanas que olían a jazmín.
Un día de otoño. Con las hojas del campo grande cubriendo las aceras como confeti melancólico. Todo cambió. Recibí un paquete anónimo en el teatro, una carta sellada con cera roja. El símbolo de su familia aristocrática en Toledo. Dentro. Una nota garabateada: Teresa se va. No la busques. Es por su bien. Mi corazón se detuvo. Llamé a su móvil. Pero solo el buzón de voz. Su voz grabada diciendo: dejad un mensaje. Y quizás el destino lo responda. Horas después. Su piso en el centro estaba vacío. Las cortinas corridas como un telón final. Valladolid. Mi ciudad de catedrales y plazas eternas. Se volvió un laberinto de ausencias. Pasaron semanas de agonía. Busqué pistas en sus guiones abandonados. En las fotos Polaroid que guardábamos en una caja de zapatos, ella con una corona de laurel falsa del Oscar. Yo con pintura en la mejilla. Riendo en la feria de la Virgen Blanca. Nada. Sus amigos en común. Actores de la escena local. Me miraban con lástima. Teresa siempre ha sido un espíritu libre. Irene. El cine la reclama. Pero yo sabía que no era eso. En una noche de insomnio. Revisando su ordenador olvidado en mi casa. Encontré un archivo encriptado, Proyecto Fénix. Al abrirlo con una contraseña que adiviné, nuestra fecha de encuentro. 15 de julio. Apareció un guión incompleto. Era su próximo film, una actriz que finge su muerte para escapar de un escándalo. Dejando atrás a su amante en la sombra. Mi nombre estaba tachado en las notas marginales: Irene, el sacrificio necesario. El pánico me invadió como una riada del Duero. Era ficción. ¿O presagio? Llamé a su hermana en Madrid. Una mujer fría como el mármol de las tumbas en el cementerio de la Piedad. No sé de qué hablas. Cortó la conversación. Pero en su voz. Un titubeo. Decidí no rendirme. Alquilé un coche y conduje hasta Toledo. A la casa familiar. Un palacio renacentista donde las sombras de los retratos ancestrales parecen juzgarte. Allí. En el jardín de cipreses. Encontré a su madre. Doña Carmen. Bebiéndote en una terraza que olía a rosas marchitas. Teresa está bien. Me dijo finalmente. Tras horas de súplicas. Pero no puede verte. El escándalo. Su carrera. ¿Y tú? Irene. Eres el secreto que podría destruirlo todo. Aquellas palabras me partieron en dos. ¿Secreto? Nuestro amor no era un lastre, era la luz que iluminaba sus días grises de flashes y contratos. Regresé a Valladolid con el alma en jirones. Jurando odiarla y amarla en igual medida. Los meses siguientes fueron un borrón, diseñaba sets para obras que no me importaban. Bebía sola en tabernas del casco antiguo. Donde los viejos contaban leyendas de fantasmas en la universidad. Pero el teléfono. Ese maldito aparato. Guardaba el veneno final. Una mañana de febrero. Con nieve ligera cubriendo las torres de la catedral. Vibró en mi bolsillo durante un ensayo. Pensando que era un proveedor de telas. Contesté. Teresa. Mi amor. Si escuchas esto. Significa que me he ido. Pero nuestro secreto vivirá en ti. Recuerda Valladolid. El Duero. Nuestras noches robadas. Te amo. Irene. Más que a la vida misma. Su voz. Grabada. Un eco de intimidad que ahora era puñal. Colgué. Temblando. Mientras el director gritaba: «Corten»,
sin saber que mi mundo acababa de cortarse en pedazos. No podía ser real. Corrí al baño del teatro. El espejo agrietado reflejando un rostro demacrado que apenas reconocía, mis ojos verdes. Herencia de alguna abuela gallega. Ahora inyectados en sangre, mi cabello castaño. Siempre corto por comodidad en los talleres. Revuelto como un nido de pájaros en tormenta. El mensaje se repetía en mi mente. Un loop infernal, si escuchas esto. Me he ido. ¿Fingía su muerte? ¿Por qué? El guión de Proyecto Fénix cobraba vida. Pero esta vez yo era la amante abandonada. No un personaje en papel. Llamé a su número una y otra vez. Solo el tono de desconexión. En pánico. Busqué en internet, nada. Ni obituarios. Ni noticias de accidente. Solo ecos de su Oscar. Entrevistas donde sonreía con esa falsa serenidad que yo conocía tan bien. Teresa ha desaparecido de los radares. Decía un artículo en ABC. Especulando sobre un retiro espiritual en los monasterios de Castilla. Mentira. Ella odiaba la espiritualidad impostada, prefería las procesiones reales. Las de la Virgen de San Lorenzo. Donde el incienso y el tambor te hacen sentir vivo. Decidí actuar. Contacté a un viejo amigo. Javier. Periodista freelance en el norte de Castilla. Que me debía un favor por haberle diseñado el set de su documental sobre la vendimia en Ribera. Irene. ¿Estás segura? Esto huele a escándalo. Me advirtió por teléfono. Su voz ahogada por el ruido de la redacción. Solo rastrea su teléfono. Por favor. 2 días después. Me envió coordenadas, un número registrado en un pueblo fantasma cerca de Soria. En la frontera con Aragón. Última señal hace un mes. Luego. Nada. Conduje esa misma noche. El viento aullando como lobos en las parameras. Valladolid se desvanecía en el retrovisor. Sus luces como estrellas caídas. El camino a Soria era un purgatorio de curvas y niebla. Donde los conejos saltaban bajo los faros como presagios. Llegué al amanecer a un caserío abandonado. Casas de adobe con techos hundidos. El tipo de lugar donde se rodan películas de Almodóvar sobre pasiones reprimidas. El número que Javier me dio pertenecía a una finca en ruinas. Custodiada por un perro flaco que ladró sin convicción. Allí la encontré. O lo que quedaba de ella. Teresa. Sentada en un porche derruido. Envuelta en una manta raída. Mirando el horizonte donde el sol nacía como una herida abierta. Su cabello negro. Antes lustroso. Ahora opaco y largo hasta los hombros, su rostro. Pálido como la luna de Castilla. Marcado por ojeras que contaban noches sin sueño. ¿Irene? Murmuró al verme. Su voz un hilo frágil. Corrí hacia ella. Queriendo abrazarla y golpearla al mismo tiempo. ¿Estás viva? ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué fingir? Se levantó despacio. Como si cada movimiento doliera. No es fingir. Amor. Es escapar. Me contó todo entonces. Entre sorbos de un té frío que sabía a hierbas amargas. El escándalo, fotos robadas en una fiesta en Madrid. Ella besándome en un rincón oscuro. Un paparazzi las había vendido a una revista sensacionalista. Pero su agente las interceptó a tiempo. Sí salen. Adiós carrera. Mi familia. Doña Carmen me desheredaría. ¿Y tú? Irene. Serías el chivo expiatorio.
Decidió morir en público, un comunicado de prensa sobre un retiro indefinido por salud. Seguido de su desaparición. El mensaje era parte del engaño. Grabado para que su amante ficticia, una actriz de Hollywood que interpretaría el rol en el biopic, lo leyera en una escena clave. ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que te había sido de verdad? Grité. Lágrimas quemando mis mejillas. Ella bajó la mirada. Tocando el collar de plata que le regalé. Un colgante con el escudo de Valladolid. Porque te amo demasiado. Si te involucraba. Nos destruirían a las dos. Mi mundo es veneno. Irene. Tú eres mi refugio. Y no quería mancharte. Sus palabras eran un bálsamo y un ácido. La abracé allí. En ese porche que olía a tierra húmeda y olvido. Sintiendo su corazón latir contra el mío. Pasamos el día hablando. Reconstruyendo los pedazos rotos, las llamadas ignoradas. Las noches en que yo lloraba sola en mi piso. Imaginando su tumba en el cementerio del Carmen. Ella confesó su terror, no solo al escándalo, sino a perderse a sí misma en la fama. A convertirse en la actriz lesbiana trágica, que los medios devorarían. Quiero ser Teresa. No un icono. Dijo. Y por primera vez. Vi la vulnerabilidad que su Oscar había enterrado. Regresamos a Valladolid esa tarde. En mi coche viejo que traqueteaba como un carro de la romería. Ella se escondió en el asiento trasero. Cubierta con una manta. Como una fugitiva en las novelas de picaresca. La ciudad nos recibió con indiferencia, el Duero fluía perezoso. Los estudiantes de la universidad charlaban en la plaza de la universidad. Ajenos a nuestro drama. Instalé a Teresa en mi piso. En La Rondilla. Un barrio obrero donde las lavanderas cuelgan ropa en balcones estrechos y el olor a pan recién horneado impregna las mañanas. Aquí nadie nos busca. Le dije. Y ella sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. Pero la paz fue ilusoria. 2 semanas después. El conflicto estalló. Su agente. Un hombre astuto llamado Ramón. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana. Con un ramo de flores como excusa. Teresa. El rodaje en Granada empieza en un mes. El guión necesita tu toque. Ella. Pálida en su bata de algodón. Negó con la cabeza. No vuelvo. Ramón. Esto se acabó. El río. Una risa seca como el vino de la Mancha. No seas ingenua. Ese retiro fue un truco. Pero Hollywood no olvida. ¿Y esas fotos? Si no regresas. Las suelto yo mismo. La amenaza colgó en el aire como humo de incienso en una procesión. Yo intervine. Mi voz temblando de rabia fuera de aquí. Ella no es tu marioneta. Ramón me miró como a un insecto, tú eres el problema. Irene. Una escenógrafa de pacotilla en una ciudad de provincias. ¿Crees que puedes competir con el mundo? Se fue. Pero sus palabras se clavaron en mí como espinas de cardo. Esa noche. Teresa y yo discutimos por primera vez, es mi carrera. Irene. ¿Quieres que lo tire todo por nosotras? Tu carrera nos ha robado ya demasiado. Repliqué. Y en la furia. Revelé mi propio secreto, meses atrás. Había rechazado una oferta para diseñar sets en el Teatro Nacional de Madrid. Por miedo a dejarla sola. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos reconciliamos en la cama. Cuerpos entrelazados como raíces de olivo. Pero la grieta estaba hecha. Al día siguiente.
Encontré una nota en la cocina. Vuelvo a Granada. Te amo. Pero no puedo perderlo todo. Perdóname. Mi corazón se rompió de nuevo. Corrí tras ella. Pero el tren a Madrid ya partía de la estación del Campo Grande, llevándosela como un río imparable. Los días siguientes fueron un infierno de rutina fingida. En el teatro, pintaba telones con colores que sangraban como mis emociones, rojos intensos para pasiones no resueltas, azules profundos para la melancolía del Duero. Mis colegas notaban mi ausencia, pero atribuían todo al amor loco por esa estrella. Irene. Las artistas son como el vino, embriagan y dejan resaca, me dijo el director. Un viejo cascarrabias con bigote de poeta decimonónico. Yo sonreía, pero por dentro ardía. Cada noche vigilaba las noticias. Teresa reaparecía en Granada. Fotos de ella en el set de Fénix renacido. Su sonrisa más falsa que una máscara de carnaval en Zamora. Escribí cartas que nunca envié. Pilas de papel arrugado en mi escritorio. Teresa. ¿Recuerdas la noche en la Plaza Mayor, cuando bailamos al son de un organillo callejero? Ese era nuestro mundo. No este circo de luces. En cambio, me sumergí en el trabajo. Diseñé un montaje de la casa de Bernarda Alba, de Lorca, donde las pasiones reprimidas de las mujeres resonaban con mi dolor. En los ensayos, las actrices, mujeres fuertes de Castilla, con voces que cortaban como navajas, me miraban con empatía. Una de ellas, María, una lesbiana abierta que dirigía un colectivo en el barrio de Parquesol, me invitó a una reunión. No estás sola, Irene. Valladolid tiene sus sombras, pero también sus aliados. Allí, en un sótano con pósters de manifestaciones del orgullo y olor a café recalentado, hablé por primera vez de nosotras. Es como si me hubiera traicionado por un guión. Confesé. Y las lágrimas fluyeron libres. Ellas asintieron, historias de amores ocultos en familias conservadoras. De rechazos en la industria del cine español, donde ser mujer y amar a mujeres aún es un tabú envuelto en celofán progresista. Lucha por ella. O suéltala, me aconsejó María. Pero no te pierdas a ti misma. Decidí luchar. Investigué el proyecto Fénix. No era solo un film, sino una biografía velada de Teresa misma, escrita por un guionista que había sido su amante en La Rasa, la Escuela Superior de Arte Dramático. Celos irracionales me invadieron. ¿Había más secretos? Viajé a Granada en autobús. Un trayecto interminable por la meseta castellana, deteniéndome en bodegas para beber un mosto que adormeciera el dolor. La ciudad nazarí me recibió con su alhambra imponente. Un laberinto de amores imposibles que parecía burlarse de mí. Me colé en el set, disfrazada de extra con una peluca rubia y un chal de gitana prestado. Allí estaba ella, Teresa, bajo los focos, recitando líneas sobre pérdida y redención. Mi amor, si me oyes desde el más allá, decía a una actriz CEO protagonista, una rubia americana que interpretaba a la amante fallecida. Mi estómago se revolvió. Al final del día, la esperé en su tráiler, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Cuando entró, exhausta, con maquillaje corrido por el sudor, se congeló. Irene, ¿qué haces aquí? Escucho el mensaje completo, dije, reproduciendo la grabación en mi teléfono, esa que había copiado de su ordenador. Su voz llenó el espacio confinado. Nuestro secreto vivirá en ti.
Te amo. Irene. Ella palideció. Eso era para el guión. Para engañar al mundo. Pero en sus ojos. Vi la verdad, era para mí. Un adiós disfrazado. Nos abrazamos. Un torbellino de besos salados por lágrimas. Promesas rotas. No puedo dejar el rodaje. Murmuró. Pero te prometo. Al final. Vuelvo. Seremos libres. Regresé a Valladolid con una esperanza frágil como cristal de la granja. Las semanas se convirtieron en meses. Correspondencia clandestina, postales de la Alhambra con mensajes codificados, el león duerme. Pero el río fluye. Llamadas a horas intempestivas donde su voz era un susurro entre tomas. Yo florecía en el teatro, mi Bernarda fue un éxito local. Reseñas en el Día de Valladolid alabando la crudeza emocional de los sets. Pero el abismo crecía. Ramón. El agente. Me contactó anónimamente, ella te usa. Irene. Cuando termine el film. Te descartará como un borrador. Dudé. La semilla de la traición se plantó. Una noche. En una fiesta post-estreno en el Hotel Boutique Valladolid. Conocí a Elena. Una productora joven con ojos color avellana y una risa que recordaba la de Teresa. Pero sin sombras. Bailamos. Bebimos. Y por un momento. El vacío se llenó. Eres fuego puro. Me dijo. Y yo. Vulnerable. Cedí a un beso robado en el jardín del hotel. Al día siguiente. Culpa como un yugo, traicioné mi promesa. Pero, ¿acaso ella no lo había hecho primero? La llamada llegó en mayo. Con el calor anunciando la Feria de la Virgen. Irene. El rodaje termina. Vengo a casa. Mi alegría fue efímera. En la estación. La vi bajar del tren, radiante. Con un vestido blanco que ondeaba como velas en el viento del norte. Nos fundimos en un abrazo que borró distancias. Esa noche. En mi piso. Le conté todo, el beso con Elena. Mi rabia. Mi soledad. Perdóname. Sollocé. Ella. En lugar de ira. Lloró conmigo. Yo también te traicioné. Amor. En Granada. Hubo rumores. Presiones para normalizar mi imagen. Un actor. Un beso falso para la prensa. Pero mi corazón siempre fue tuyo. La reconciliación fue profunda. Como las raíces de un olivo centenario. Paseamos por el paseo de Renedo. Mano en la mano bajo la luna. Planeando un futuro, ella rechazaría Hollywood. Yo expandiría el teatro con un ciclo de obras queer. Pero el destino. Caprichoso como el clima castellano. Tenía otros planes. Una semana después. Doña Carmen apareció en Valladolid. No con bendiciones. Sino con un ultimátum, elige. Teresa, tu herencia o esa. Ilusión. El conflicto familiar estalló en mi sala. Con vistas al Duero que ahora parecía un testigo mudo. Doña Carmen. Erguida como una estatua del Greco. Escupió veneno, eres una vergüenza para la sangre de los Mendoza. Una actriz. Una amante mujer. En Toledo. Te enterraríamos viva. Teresa. Temblando. Defendió nuestro amor, madre. El siglo XXI no es la Inquisición. Yo intervine. Voz firme, la amo. Señora. Y Valladolid nos acoge a las dos.
Pero las palabras de la madre calaron, dudas sobre mi estabilidad. Insinuaciones de que yo era una oportunista. Teresa se marchó con ella esa noche, prometiendo volver. No lo hizo. Días de silencio. Luego una carta, necesito tiempo. El peso de la familia. Mi mundo se nubló de nuevo. El verano en Valladolid es un horno de pasiones contenidas, las fiestas de la Virgen Blanca llenan las calles de peñas y botellón. Pero para mí, era una sinfonía de ausencias. Caminaba por la plaza de Zorilla, donde los cafés bullían de vida. Y veía parejas riendo, envidiando su libertad. Mi teatro se convertía en refugio, ensayaba Yerma. La esterilidad de la protagonista resonando con mi vacío. María, del colectivo, me arrastró a manifestaciones, banderas arcoíris ondeando en la Plaza Mayor. Gritos de amor es amor, que me devolvían algo de fuego. Pero la traición acechaba. Ramón, el agente, filtró las fotos antiguas a Ola, Teresa y yo, besándonos en el Campo Grande. El escándalo estalló como pólvora en una pólvora. Titulares en El Mundo, la ganadora del Oscar en un romance prohibido, fin de carrera. Teresa me llamó histérica desde Toledo, madre lo ha visto. Me encierra como a una monja. Intenté ir. Pero su familia bloqueó las puertas del palacio. Guardianes invisibles de tradición rancia. En mi desesperación, contacté a Elena, la productora. Ayúdame, le supliqué. Ella, con eficiencia andaluza, movió hilos, un productor amigo en Madrid dispuesto a financiar una obra mía sobre amores lésbicos en la posguerra. Úsalo como arma, me dijo. Muestra al mundo que no eres una sombra. Acepté. Y el proyecto me salvó, Sombras del Duero. Un montaje que estrené en el Teatro Gayarre. Con actrices locales que encarnaban nuestras historias. El público, mixto de curiosos y aliados, aplaudió de pie. Reseñas en Diario de Valladolid hablaban de una voz fresca y valiente. Teresa escapó finalmente en agosto, llegando a mi piso de noche, con una maleta ligera y ojos hinchados. Renuncié a todo, herencia, contratos. Solo te quiero a ti. Nos amamos esa noche con urgencia, como si el amanecer pudiera robárnoslo. Planeamos huir, un piso en Barcelona. Ciudad de ramblas y diversidad. O quizás Lisboa. Pero Valladolid nos retenía con sus raíces. Aquí empezó, dijo ella. Aquí terminaremos. Pero el alto trago llegó inesperado. En septiembre, durante los San Froilán en Zamora, fiestas que nos encantaban por sus vaquillas y castañas asadas, recibí una llamada anónima. Irene. Soy la CEO protagonista de Fénix. Teresa no te lo dirá. Pero durante el rodaje, nos acostamos. Fue un error. Pero ella dudó de vosotras. El mundo se detuvo. Colgué. Náusea subiendo por mi garganta. ¿Traición real? Confronté a Teresa esa noche. En una taberna del casco viejo. Rodeados de risas ajenas. Dime que es mentira. Grité. Voz quebrada. Ella palideció. Lágrimas cayendo como lluvia de otoño. Fue una noche. Irene. Estaba rota. Sola en Granada. El actor no. Ella. Mi coestrella. Pensé que te había perdido para siempre. La furia me cegó, me dejaste por un guión. Y ahora por otra cama. ¿Qué soy yo?
¿Un capítulo descartado? Golpeé la mesa. El vino derramándose como sangre simbólica. La gente nos miró. Pero en Castilla. Los dramas se viven en silencio. Salí corriendo. Hacia el Duero. Donde el puente de piedra se arqueaba como un arco de dolor. Pasé días en aislamiento. En mi taller. Destrozando sets a martillazos. María me encontró, la traición duele. Pero el odio la inmortaliza. Lentamente. Procesé, nuestro amor era humano. Falible como las procesiones donde la Virgen llora. Llamé a Teresa, vuelve. Hablemos. Ella llegó. Y en una larga noche de confesiones, con té de manzanilla y recuerdos de nuestra primera cena. Reconstruimos. Te elegí a ti. Siempre. Juró. El resto fue miedo. Pero el clímax estalló en noviembre. Con el frío mordiendo las plazas. El estreno de Fénix renacido en el Festival de Valladolid, Teresa. Obligada por contrato residual. Debía asistir. Yo. Invitada como amiga. Fui con dignidad. En la gala del Teatro Miguel Servet. Bajo candelabros que parpadeaban como estrellas falsas. La vi, radiante en un vestido negro. Pero sus ojos buscándome. Durante la proyección. La escena del mensaje, su voz en pantalla. Dirigida a la actriz muerta. Pero yo sabía la verdad. Lágrimas reales brotaron. Mías y suyas. En la oscuridad. Al final. En el cóctel. Ramón se acercó. Sonriente, bien jugado. Irene. Tus fotos ayudaron a la taquilla. ¿Mis fotos? El pánico, él había usado nuestro secreto para promocionar el film. Pintándolo como basado en hechos reales. Teresa. Oyéndolo. Explotó, basta. Renuncio aquí y ahora. Enfrentó a la prensa. Micrófono en mano, sí. Amo a una mujer. Se llama Irene. Y es mi vida. Valladolid. España. El mundo, esto no es ficción. Es nuestro amor. El silencio. Luego aplausos mixtos, algunos escandalizados. Otros eufóricos. Huimos juntas. Hacia la noche vallisoletana. Donde la catedral velaba por nosotras. El aftermath fue un torbellino. Titulares globales, Teresa Mendoza sale del closet en Valladolid, amor triunfa sobre fama. Su agente la demandó por ruptura de contrato. Pero un abogado pro bono del colectivo LGBTQI de Castilla y León lo desmontó. Doña Carmen cortó lazos. Desheredándola en una carta fría como el cierzo de invierno, has elegido Sodoma sobre Salem. Pero Teresa. Liberada. Río, prefiero el Duero al Tajo familiar. Nos mudamos a un piso más grande en el barrio de la Victoria. Con vistas a las murallas romanas. Donde plantamos jazmines en macetas de terracota. Ella volvió al teatro local. Dirigiendo talleres para jóvenes actores queer, yo expandí mi escenografía a producciones independientes. Inspiradas en nuestras sombras. Paseábamos por el Botánico. Discutiendo Galdós y las majas de Goya. O asistíamos a las fallas de Valladolid. Donde el fuego purifica pecados pasados. No todo fue idílico. Las dudas persistían, noches en que ella revivía el rodaje. Yo el beso con Elena. Terapia en un centro de la universidad. Con una psicóloga que entendía las capas de la identidad lésbica en una España aún machista. El amor es un río, a veces inunda. Pero siempre fluye. Nos decía. Aprendimos a perdonar.
A construir sobre ruinas. Un año después. En la primavera de 2026. El clímax personal, propuse matrimonio en la Plaza Mayor. De rodillas bajo la lluvia fina. Con un anillo de plata grabado, Duero eterno. Teresa. ¿Serás mi actriz para siempre? Ella. Llorando. Sí. La boda fue íntima, en el Campo Grande. Con María oficiando. Amigas de teatros de Madrid y Barcelona. Y un picnic de tortilla y vino. Ni doña Carmen. Pero una carta llegó después, hija. Si la felicidad es tu arte. Lo bendigo a regañadientes. Oye. Miro atrás y veo no traición. Sino evolución. Nuestro amor. Nacido en secretos. Floreció en luz. Escribo esto como catarsis. En las pausas de diseñar nuestro próximo montaje, llamada al alba. Sobre amantes que desafían destinos. ¿Por qué en Valladolid? Donde el Duero susurra leyendas. Supimos que los mensajes no mueren, se transforman. ¿Y si el teléfono vibra ahora? No es un adiós. Es un te amo vivo. Eterno.